Pregonero Evangélico le da la más cordial bienvenida. En esta oportunidad presentamos en nuestra sección Escudriñad las Escrituras. Mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia donde el pecado fue justificado, por Jean Hayes Meyer. De los mensajes que Jesús envió a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Tiatira es el más largo. Es posible que esto fuera porque, escondido bajo el floreciente crecimiento espiritual, existía un grave peligro que amenazaba no solo el testimonio de la iglesia, sino su mera existencia. La advertencia que Jesús les envía sobre dicho riesgo no se limita a quienes vivían en aquella época, sino que trasciende hasta nosotros. El trasfondo. Comencemos este breve estudio con una consideración de la ciudad de Tiatira y el grupo de hermanos congregados allí. Como es habitual en los discursos de Jesús a las iglesias, los nombres de personas y de lugares tienen una función más allá de lo aparente. El nombre de Tiatira significa sacrificio incesante. Esto gracias a que está ubicada a unos 75 kilómetros al suroeste de Pérgamo, en la ruta comercial entre Pérgamo y la Odisea. La ciudad muchas veces fue sacrificada por el bien de Pérgamo, puesto que los ejércitos invasores primero tendrían que atacar y capturar Tiatira para avanzar a Pérgamo, la capital provincial, dándole tiempo a este último para preparar una defensa. De acuerdo con la teoría profética de las 7 iglesias de Asia, en las que cada iglesia corresponde a un periodo de tiempo distintivo, Tiatira representa los siglos desde aproximadamente 600 hasta 1500. Estos fueron los años en que la iglesia estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica. Una doctrina clave del catolicismo es, por supuesto, la misa, la cual se trata de un supuesto sacrificio sin sangre de Cristo que se lleva a cabo repetidamente. Aquí se puede ver la correspondencia del significado del nombre de Tiatira, sacrificio incesante. Para comprender el mensaje de Jesús a los cristianos de ese lugar, es importante saber que la economía de la ciudad se basaba en un floreciente comercio de lana teñida. Era particularmente conocida por su producción de tela púrpura. El tinte se obtenía de las raíces de las plantas y de la sangre de un pequeño caracol marino. Como testimonio de ello, la Biblia menciona a Lidia, una vendedora de púrpura a quien Pablo y Timoteo conocieron durante los viajes a Europa, allí en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. Además del comercio de productos teñidos, había otras industrias, cada una de las cuales tenía un sindicato de trabajadores. Ser miembro del sindicato puede haber sido una necesidad para recibir un empleo. Desafortunadamente, esto requería la participación en prácticas religiosas dedicadas a dioses falsos, lo que naturalmente resultó en un dilema para los cristianos. Con esto en mente, leamos el texto en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El elogio. Antes de elogiar a los cristianos de Tiatira, el Señor Jesús primero se describe a sí mismo como el Hijo de Dios, una clara referencia a su divinidad, que tiene ojos como llamas de fuego, una alusión a su capacidad para ver tanto las obras de sus manos como los motivos de sus corazones, y pies semejantes al bronce bruñido, refiriéndose probablemente a su papel de juez. Lo anterior puede reducirse en que Él es el Dios omnisciente que conoce las circunstancias y las juzga. El Señor Jesucristo alaba a los cristianos de Tiatira por su ocupación en las buenas obras y el servicio motivado por el amor. También puntualiza en su fidelidad y el crecimiento constante en dichas áreas. Quizás este último punto merezca más énfasis. Es posible que un cristiano tenga una buena comprensión de las enseñanzas de la Biblia, que haya estado activo durante años y sirviendo y ayudando en la iglesia, y aún así puede que eso no sea suficiente. Nunca debe dormirse en los laureles, sino crecer constantemente y depender cada vez más de la gracia de Cristo. La advertencia. En medio de todos estos aspectos positivos, había un cáncer dentro de la iglesia. El Señor advierte solemnemente a los creyentes de Tiatira acerca de una mujer llamada Jezabel que estaba entre ellos. Ciertamente Jezabel no era el nombre verdadero de la mujer, sino que es una referencia simbólica a una de las personas más infames de la historia bíblica. Hay varias similitudes entre la profetisa de Tiatira que estaba corrompiendo a la iglesia y la mujer malvada que corrompió a Israel. La Jezabel del Antiguo Testamento era una princesa gentil que se casó con el rey Acab de Israel. Su nombre significa casta, pero su verdadero carácter estaba lejos de eso. Jezabel tenía una personalidad dominante y gobernaba tácticamente el reino. Introdujo el culto a Baal, que incluía actos sexuales y fornicación, y obligó a los verdaderos siervos de Dios a esconderse. Como resultado de sus muchas iniquidades, se profetizó que padecería una muerte repugnante, donde los perros lamerían su sangre. La mujer de Tiatira estaba llevando a algunos cristianos
a un estilo de vida igualmente pecaminoso. Aunque se desconocen sus métodos precisos, podemos hacer una deducción razonable basada en la comparación con Jezabel. Como se mencionó antes, habían muchos sindicatos comerciales en la ciudad. Quienes estaban involucrados en ellos tenían reuniones regulares en los templos de las diversas deidades paganas. Para comenzar la reunión, se ofrecía un sacrificio de animal al dios venerado. Por lo general, este consistía en entregar solo una porción del animal y el resto se consumiría durante el transcurso de la reunión. Además, el vino fluía libremente y, de acuerdo con las prácticas paganas, pronto sobrevendría la inmoralidad sexual. Pero, ¿qué de los cristianos que se salvaron mientras servían en los sindicatos? Aparentemente la mujer había profetizado, porque fue llamada profetisa, que el Señor permitía la participación en estos eventos paganos, lo cual era totalmente falso. Pues en el versículo 20, el Señor Jesús condena específicamente la inmoralidad sexual y la participación en los sacrificios hechos a los ídolos. Parece que los cristianos, al menos algunos de ellos, ofrecían cultos continuos adorando tanto a los dioses paganos como al Dios verdadero. Jehová rechaza totalmente tal práctica y demandaba ser el único motivo de adoración. Él no toleraba tales prácticas. El Señor le dio tiempo a la mujer para arrepentirse de sus profecías y enseñanzas, pero ella no lo hizo. Como resultado, se predijo que caería en un lecho de enfermedad, lo que nos recuerda la profecía de la muerte ignominiosa de Jezabel. Los cristianos, animados por la mujer, fácilmente se habían justificado en cuanto a su participación en las ceremonias paganas. Probablemente razonaron que era obligatoria si querían mantener sus trabajos, y después de todo tenían que ganarse la vida. Probablemente usaban como un argumento a favor el hecho de que si se negaban, serían echados a las calles y se convertirían en dependientes de la iglesia en lugar de contribuir a ella. Un siglo después, Tertuliano, el famoso apologista cristiano, escribió un tratado llamado Sobre la idolatría, que trató de este mismo tema. Habló de aquellos cristianos cuyo trabajo era hacer ídolos y que se defendían diciendo que tenían que ganarse la vida. A todos ellos, el escritor pregunta, ¿tienes que vivir? En nuestros días hay un espíritu de Jezabel que se ha infiltrado en muchas congregaciones. Las prácticas pecaminosas como el aborto, la homosexualidad, la promiscuidad y el transgenerismo ya no son condenadas. Se suma a ello el hecho de que la santidad y la justicia son denunciadas como puritanas y pasadas de moda. Lamentablemente, la iglesia cristiana del siglo XXI se parece mucho a Tiatira. La recompensa. Para aquellos que no se comprometieron y que se mantendrán firmes hasta que Él venga, el Señor Jesús prometió el derecho de gobernar a su lado. Quizás por el momento los cristianos de Tiatira se sintieron oprimidos a la merced de quienes los dominaban, pero el Señor Jesús les prometió que gobernarían con el mismísimo Señor de señores. Les prometió que les daría la estrella brillante de la mañana. Este no es otro más que el Señor Jesús. Qué maravillosa promesa se le da al creyente que permanece firme en su caminar con el Señor a pesar de las corrupciones, tanto dentro como fuera de la iglesia. El Señor Jesús les dice en afecto, tú eres mío. Continuará en la siguiente edición.
tomado del Pregonero Evangélico, edición número 99, en la voz de su hermano Miguel Ángel Cano. Hasta la próxima. El Pregonero Evangélico es una revista doctrinal e informativa que se identifica con la obra del Señor a través de las salas evangélicas. Si desea un ejemplar gratuito, visite nuestro sitio web www.pregoneroevangelico.com. Agradecemos sus oraciones por este ministerio. Le saluda a su hermano Jorge Alberto Inestrosa. Que Dios le bendiga.